el nacimiento y destino de Au-Bara-Meji. En ese momento, Bara-Meji decidió que había llegado el momento de partir hacia la tierra. Antes de dejar el cielo, envió a buscar a sus sacerdotes de Ifá para realizar una adivinación para él. Los agwoses llamados eran Bosemik Pelembe, Kpelembe, Kromi Mimi Mimi, Lake Ori Udikoko Nikpa Eron, Lembe Lembe Abebe, Ouni, Mohu Oloja Titu Rin Rin Rin. Se le dijo que para traer prosperidad al mundo, necesitaba hacer un sacrificio con una cabra a su Ifá, agregando un barril de nueces de cola y dando una cabra macho a Esu. Realizó el sacrificio y partió hacia la tierra. Nació de un padre que solo tenía la mano izquierda, mientras que su madre era ciega de un ojo. A pesar de sus discapacidades físicas, tenían muchos enemigos. Fue Ibarameji quien introdujo los sueños en el mundo, ya que siempre revelaba peligros inminentes a sus padres mientras estaba en el útero. Mientras aún estaba en el útero, los ancianos de la noche vieron que iba a nacer un niño que traería prosperidad a la tierra y decidieron que no debería nacer vivo. Una noche, le dijo a su padre en un sueño que preparara un medicamento en un jabón que costaba 35 centavos para bañarse con él, con el fin de protegerse del ataque de los ancianos de la noche. En el sueño, le dijo a su padre que cuando recogiera las hojas, debería dejarlas toda la noche en el lugar sagrado de Esu. A la mañana siguiente, debería molerlas y machacarlas con jabón para bañarse ambos. Eventualmente, Barameji nació sin dificultades, y ya no tuvieron problemas con los ancianos de la noche. Cuando nació, sus padres fueron a un sacerdote de Ifá para buscar la adivinación por el día de su nacimiento. El awo se llamaba Afenju Omo Areki con Fenefene, Kpobik Bite ya Alumen, Ite Onaye Magba, Nio Nigbe Ite Orun. Barameji fue el único hijo que tuvieron sus padres. Creció rápidamente para convertirse en un pillo. Siempre decía cosas que no tenían sentido para todos los awoses mayores de Ifá, y no estaban contentos con él. A una edad muy temprana, asistió a las reuniones de los ancianos, donde a menudo se convertía en el centro de atención. Había una reunión de los awoses mayores que se celebraba cada 17 días en el palacio del rey de Ifá. El juego de ayo se jugaba frecuentemente después de la reunión, aunque a menudo terminaba con la muerte de uno de los hijos del rey. En la primera reunión a la que asistió, Barameji bebió mucho y, después de emborracharse, se jactó de que en la próxima reunión revelaría los nombres de los responsables de las muertes periódicas de los hijos del rey. Había un alto jefe llamado Oshin que estaba llevando a cabo clandestinamente todas las atrocidades. Después de la proclamación del joven Barameji, la reunión se dispersó con el acuerdo tácito de que si no cumplía su promesa, sería ejecutado. Convencidos de que Barameji no podría revelar sus nombres, los conspiradores idearon un plan para matarlo. Se sentaron en el camino del arbusto para conspirar, mientras la madre de Barameji, a quien ellos no conocían, regresaba de la granja y oyó a los hombres organizando el nefasto plan contra su hijo. Después de escuchar los detalles, corrió a casa para consultar a sus sacerdotes de Ifá, anteriormente mencionados, sobre cómo salvar la vida de su único hijo. Se le aconsejó que preparara 3 ñames machacados y 3 ollas de sopa y que llevara todo a la orilla del río. Debería llevar un collar de cuentas en la cintura cuando fuera al río, y allí debería bañarse. Mientras se bañaba, descubriría lo que tenía que hacer para salvar la vida de su hijo. Fue a casa e hizo lo que se le dijo. Al llegar al río, colocó el ñame machacado y la sopa en la orilla y entró al agua para bañarse. Mientras se bañaba, un hombre llamado Okpolo llegó al lugar y la saludó. El hombre se bañó rápidamente en el río y salió apresurado. Cuando la mujer le preguntó por qué tenía tanta prisa, el hombre respondió que se estaba preparando para asistir a la reunión del día en el palacio del rey. Ella lo invitó a que comiera algo de la comida que había dejado en la orilla del río antes de que se fuera. Como en las largas reuniones que se celebraban en el palacio del rey, no se servía comida de manera general, lo cual explica por qué estaban matando a los hijos del rey. Okpolo se alegró mucho antes de partir hacia la reunión. Mientras comía, el hombre mencionó que iba a tener lugar un acontecimiento importante en la conferencia del rey ese día,
ya que iban a matar al hablador e insolente Bará Mejí, pues él no sabría qué sección de los jugadores de Ayo era responsable de las muertes de los hijos del rey, tal y como había proclamado. Terminó revelándole a la mujer que él, Okpolo, era de hecho uno de los conspiradores, porque el rey era tan tacaño que nunca servía comida o meriendas en las largas reuniones. Otro hombre que pasó por allí fue Obuco, quien se comportó casi de la misma manera. Después de comer del ñame machacado, le contó a la mujer los detalles de su misión para ese día, agregando que él era uno de los que estaba matando a los hijos del rey, debido a su tacañería. También reveló que, como uno de los conspiradores, estaba entre los que iban a matar al hablador y fanfarrón Bará Mejí en la conferencia porque él nunca conocería sus nombres. Luego se presentó a la mujer como Obuco Omo Lubeberetube y dijo que los otros eran Agbo Omujo Shogwole y Okpolo, Ami Sosu Ran. Terminó confirmando que ellos eran los 3 conspiradores que estaban matando a los hijos de Olofen después de jugar al juego de Ayo. Además, reveló que Bará Mejí había prometido fanfarronamente revelar el nombre de Oshin como el único conspirador, mientras que él de hecho no ocuparía su asiento en la conferencia ese día. Dijo además que el hijo mayor de Oshin, llamado Aremo, iba a ocupar el lugar de su padre en la reunión, mientras que su padre se sentaría a su lado. Finalmente, informó que se iba a preparar un asiento especial para Bará Mejí, bajo el cual había un agujero cubierto con una estera. El indiscreto Obuco continuó diciendo incluso que la única forma por la cual Bará Mejí podría evitar la suerte que le aguardaba era viniendo con un perro, un bulto de Eco y Akara. Si tiraba Eco y Akara en la estera debajo de la silla reservada para él, su perro iría a buscarlos. La mujer enfatizó que sería una buena liberación si Bará Mejí moría, ya que el pueblo se convertiría en un lugar más pacífico. Con esto, Obuco partió hacia el palacio del rey. Agbo fue el último en llegar al río. También realizó el ritual de la revelación después de comer del ñame machacado y confirmó lo que Okpolo y Obuco habían revelado antes que él. También confesó por qué y cómo planeaban matar a Bará Mejí. Después de comerse su parte del ñame machacado, Agbo partió hacia la conferencia. Poco después, la madre de Bará Mejí salió hacia su casa para informar a su esposo e hijo acerca de lo que había sucedido en el río. Rápidamente detalló la secuencia de los acontecimientos, diciéndole a Bará Mejí lo que tenía que hacer. Él debía ir con su perro llamado Bogoye Aje Ejobi. Le aconsejó que tirara Eco y Akara debajo del asiento preparado para él, y que llamara al perro para que los recogiera. Si el perro caía en el agujero, él debía ponerse de pie y preguntar por aquella persona que se llamaba Obuco. Tan pronto como ésta se identificara, Bará Mejí debía ordenar que fuera ofrecida en sacrificio a Esu. Después debía preguntar por aquella persona llamada Agbo, y si la misma se identificaba, debía ordenar que fuera ofrecida como sacrificio al lugar sagrado público de los antepasados del pueblo. Finalmente debía preguntar por la persona llamada Okpolo, y tan pronto como se identificara él, debía ordenar que una flecha fuera enterrada a través de su boca y ano, ofreciéndolo después como sacrificio a la divinidad del suelo, Oriolo. Cuando se le preguntara la razón por la cual los 3 hombres debían ser ejecutados, él debía revelar que ellos habían sido los conspiradores responsables de la muerte de los hijos de Olofen, después de haber jugado al juego de Ayo con ellos. Pasado ese episodio, debía ordenar que el hombre del trono se bajara del mismo debido a que era un impostor y que debía darle paso a su padre Oshin, quien en ese momento estaría fumando una larga pipa llamada Ekitibe por el costado del salón. Cuando Bará Mejí salió para la conferencia, llevaba puesto el traje de su padre llamado Kibariye y su gorro llamado Lavagaden. Fue con su perro llamado Bogoye a Tohu Ma Oko. Al llegar a la entrada principal del exterior del salón de reuniones del pueblo, los espectadores comenzaron a cantar en alabanza con gritos de Bará Mejí Afenju Omo. Al entrar en el salón, rápidamente fue llevado a que ocupara la silla que le estaba reservada. En este momento se mantuvo quieto, sacó su bolso de Eco y Akara
y los tiró bajo el asiento marcado para él, instruyendo a su perro para que los cogiera. El perro fue derecho a buscarlos, pero cayó a través de la estera en el profundo hoyo cuyo fondo estaba cubierto de garfios y pinchos. Invirtiendo el orden en el cual debía cumplir las tareas ese día, comenzó por ordenar que el hombre que se hallaba sentado en el trono debía retirarse de inmediato para darle paso al jefe Oshin, su padre. El hombre en el trono rápidamente se levantó y su padre se movió para ocupar el asiento. Entonces llamó al hombre llamado Obuko y le ordenó que se levantara y se identificara. También llamó a Okpolo y a Agbo para que se levantaran y se identificaran. Todos hicieron como se les dijo. Bara-Meji instruyó que Obuko fuera sacrificado a Esu, Agbo al lugar sagrado público de los antepasados, y Okpolo a la madre tierra, Oriolo. Cuando Oshin le preguntó a Bara-Meji por el delito cometido por los 3 hombres, éste le recordó la promesa que se había hecho en la reunión anterior de descubrir a los conspiradores responsables de la muerte de los hijos de Olofen después que jugaran al juego de Ayo con él. Confirmó que los 3 hombres eran los culpables. Después de esto, los 3 hombres fueron utilizados para sacrificio. Los culpables eran en realidad el macho cabrio, el carnero y la rana. Todos los presentes entonces se alzaron y aplaudieron ensordecedoramente. Ovacionaron a Bara-Meji. Fue cargado en hombros y fue llevado afuera en procesión abierta. Los padres de Bara-Meji, antes de que ésta saliera de la casa, habían jurado suicidarse si su único hijo perdía la vida en el encuentro. Tan pronto como el padre escuchó los gritos, concluyó que su hijo estaba muerto y se quitó la vida. Cuando la madre lo vio, que lo llevaban en hombros en una procesión triunfal, sacó la cabeza del dogal de soga que había colgado preparada para suicidarse. Entonces utilizó la soga, hoja u osa, para darle las gracias a su propia madre. Esta es la soga que la gente utiliza para amarrar el lugar sagrado de sus madres fallecidas en lugares de la tierra Yoruba y Bení hasta este día. Es por esto que se dice que fue la madre de Bara-Meji la que lo salvó de las frías manos de la muerte. Cuando Bara-Meji sale en Ugbodu durante la ceremonia de iniciación de Ifá, a la persona se le deberá decir que si su padre aún está vivo, el fin de éste está cerca. A la persona se le deberá decir que tiene prohibido terminantemente beber vino. También deberá evitar compartir una herencia de una persona fallecida. 3 días después que le salga en Ugbodu, deberá preparar el lugar sagrado de Esu, su Ifá. Después de esto, deberá comprar una guinea para su madre, si está viva, para servir la cabeza de ella por él. Si ella está muerta, deberá utilizarla para servir el lugar sagrado de su madre o en el dedo gordo de su pie izquierdo. También deberá servir su propia cabeza con 2 guineas. A continuación, deberá preparar lugares sagrados para las divinidades Ogún y Esisa para él. Si Bara-Meji sale en la adivinación de Ikin, a la persona se le deberá aconsejar que sirva su cabeza rápidamente con una paloma o un ave. Si sale para una mujer embarazada, a ella se le puede decir con toda certeza que tendrá gemelos. Cuando Bara-Meji sale en adivinación de Okpele, a la persona se le deberá decir que sirva a Ogún y Esisa, con un gallo a cada uno. Se le deberá aconsejar que no entre en ninguna contribución económica, esusu, con nadie. También deberá cuidarse permanentemente de unirse a ningún club o grupo, no sea que una muerte a destiempo se desprenda de ahí.